¿Cómo están? Voy a pasar lo que sería el video aula de atención primaria. Normalmente cuando hablamos de atención primaria podemos o debemos definir todos los tipos de atención primaria que conocemos, porque es importante clasificarlo por orden. Sabemos que existe un tipo de atención primaria, como lo dice su nombre, atención primaria, atención secundaria y atención terciaria, ¿sí? Primeramente nosotros vamos a hablar de lo que es la atención primaria. Aparte de eso, vamos a estar definiendo de lo que sería el concepto, características. Prácticamente hablamos también un poco de la función de medicina familiar dentro de la atención primaria en la salud, sus conceptos básicos y los principios sobre todo, ¿sí? Cuando hablamos de definición en atención primaria, podemos decir que normalmente esto es integrada, es como una salud integrada, cumple varias funciones con diferentes especialidades, ¿sí? Normalmente la atención primaria es la puerta de entrada al sistema de salud a través de lo que sería la red de servicios de salud. Como habíamos dicho en la clase anterior, normalmente está dada por red de servicios de salud. Entonces, su puerta de entrada principal es a través de la atención primaria de la salud. Normalmente aquí la función principal que cumple es la de mantener el contacto directo con el paciente. Entonces es una función y una relación directa entre médico-paciente, ¿sí? Como decíamos, primer contacto en cuanto a lo que es la salud, ¿sí? Primer contacto con el familiar del paciente. Es importante saber que en atención primaria nosotros tenemos un acceso bastante prolongado en cuanto a lo que serían beneficios hacia el paciente. Da la posibilidad de conocer su entorno, su estilo de vida, prácticamente todo lo que le rodea al paciente. La función principal en cuanto a atención primaria normalmente suele ser parte de la promoción y prevención de enfermedades. Entonces, como definición secundaria en lo que sería atención, podemos decir que es un sistema de atención que ofrece ciertos cuidados que posibilitan la accesibilidad a los pacientes. Está integrado por varias especialidades en una sola, por eso normalmente el médico familia es el encargado más frecuentemente hablando acerca de lo que son las atenciones primarias de la salud. ¿Por qué? Porque el médico de familia es el que cubre prácticamente muchas especialidades siendo médico de familia. Puede cubrir servicios de pediatría, puede cubrir servicios de clínica médica, en algunos casos incluso hasta de obstetricia. Entonces, es prácticamente una salud integrada en cuanto a especialidades. Características que cumple. Normalmente cumple la atención general, ¿sí? Es accesible, es integrada, como decíamos, es personalizada. ¿Por qué? Porque es directamente la relación entre el médico y el paciente. Es orientada a la familia y a la comunidad. Normalmente decimos que es orientada a la familia y a la comunidad. ¿Por qué? Porque lo ideal, lo que más se recomienda normalmente es realizar charlas educativas que puedan ir o que puedan verse beneficiados principalmente toda la comunidad. Sin importar sobre qué tema estemos hablando, debe de tener un fin en cuanto a la información que vamos a pasar, ya sea para el paciente, para la familia o para toda la comunidad. Y no se olviden que toda información que recabamos de nuestro paciente siempre es confidencial, ¿sí? Se respeta el pudor del paciente, se cuida y es prácticamente un delito comentar por fuera lo que sería el tratamiento o el diagnóstico de nuestro paciente, ¿sí? ¿Cuál es la evolución de atención primaria? Normalmente, o anteriormente, mejor dicho, la Organización Mundial de la Salud definía como una estrategia. Era una estrategia para llegar a más personas, era una estrategia para conseguir cumplir lo que sería salud para todos. Anteriormente, o desde ese entonces, según la OMS, ya era considerada atención primaria como como decíamos al inicio, una puerta de entrada a la salud desde ese entonces. Entonces, la estrategia principal para cubrir gran parte de la salud es la atención primaria. Y no hay un solo país
que no cuente con este servicio. Prácticamente cada vez más los países están enfocándose en atención primaria. ¿Por qué? Porque como decimos, promueve y previene enfermedades. Si nosotros tenemos una buena atención primaria, probablemente evitemos gran parte de complicaciones en esas enfermedades que puedan ser evitadas a tiempo. Principalmente eso. Acerca de los 90, hablamos de los años 90, se recurría principalmente a elementos ya basados con relación al sistema de salud, ¿sí? Normalmente ya se conocían más fundamentos, ya se conocía cómo llegar a más personas a través de la atención primaria. Desde el momento de su descubrimiento esto iba avanzando y hoy día se conoce como la atención primaria algo esencial en salud. Prácticamente, como les decía, no hay ningún país que hoy día no esté de acuerdo con este servicio. Hay países que sí se enfocan más en atención primaria, hay otros que quizás se enfoquen menos, pero no menos importante. Entonces, hoy día en Paraguay, por lo menos, les hablo acerca de lo que es Paraguay. Podemos decir que atención primaria en Paraguay cubre casi el 80-90% de todos los servicios. Entonces, gran parte de los servicios de salud a través de atención primaria se detectan enfermedades básicas o enfermedades genéticas que puedan ser relacionadas de aquí a 10 años, aquí a 20 años. Entonces da para prevenir y de paso promover parte de la salud. ¿Sí? Entonces hoy día podemos decir que atención primaria es como la base en cuanto a sistemas de salud. ¿Sí? Normalmente es una meta de cada ministerio. ¿Sí? Es una meta prácticamente llegar a cumplir gran parte o a suplir necesidades en cuanto a porcentaje de todos los países. Gran cantidad en cuanto a atención primaria a la salud. Entonces algo esencial sí sirve como una base primordial en cuanto a la salud. Hablemos un poco de lo que es el impacto en cuanto a atención primaria a la salud. Decíamos que desde muchos años atrás ya podemos decir que había una intención de llegar a utilizar la atención primaria de la salud como algo primordial, como algo esencial. Hoy día ya se conoce, prácticamente no hay ningún país, como les dije, no hay ningún país que no trabaje o que no enfoque en atención primaria de la salud. ¿Sí? Prácticamente todos están enfocados o trabajando alrededor de este servicio. ¿Sí? Cuanto más fuerte sea la atención primaria en un país, mejores resultados de salud presentamos. Y esto se refiere normalmente a aquellas patologías, como les dije, que pueden ser evitadas desde el primer contacto entre médico-paciente. Desde el primer diagnóstico básico o probable diagnóstico, esto ya puede ser detectado a tiempo y tratado a tiempo sobre todo. Entonces da mejor resultado en cuanto a la salud. Hay menor complicación, menor incidencia en cuanto a... Aquí hablamos un poco de todo, hablamos de patologías genéticas como son diabetes, hipertensión arterial, obesidad. Prácticamente si mamá es obesa, papá es obeso, probablemente ese hijo también lo sea. Entonces, si detectamos que eso puede ocurrir de aquí a 10 años, comenzamos con la reeducación alimentaria, comenzamos con la importancia de los buenos hábitos, la actividad física, entre otros, ¿sí? Cuanto más fuerte una atención primaria en la salud, normalmente son menores los gastos sanitarios. Claro, ¿a qué se debe esto? Menor complicación, menor gasto en cuanto a insumos, menor incidencia en cuanto a internaciones. Como ejemplo principal, pie diabético. Si nosotros detectamos que el paciente probablemente presente diabetes, ¿cómo hacemos? Enseñamos o educamos al paciente a cómo alimentarse, qué tipo de alimentos puede evitar o qué tipos de alimentos puede consumir, así de paso evitar que a la larga se presenten alteraciones en la glucemia. Cuando hay alteraciones en la glucemia, normalmente por cada herida tiende a infectarse, llegar a un pie diabético en alguna zona del cuerpo y casi todos los cuadros de pie diabéticos, dependiendo de qué fase encontremos, estos requieren de una internación.
Entonces, por lo menos para evitar ese uso o ese consumo excesivo en cuanto a insumos, sirve bastante en cuanto a atención primaria a la salud. En países con políticas sanitarias orientadas a la atención primaria, el ejercicio profesional refleja también la atención primaria fuerte de cada zona. ¿Qué tan potente es la atención primaria en una zona, en un país? Y depende de la incidencia de complicaciones que presente cada enfermedad. Menor complicación quiere decir que sea mucho más fuerte la incidencia de la atención primaria en ese país. ¿Se comprende? Las ventajas derivadas son mucho más evidentes en una población infantil. Ejemplo de vuelta, mamá obesa, papá obeso, probablemente ese hijo presente obesidad también. Si logramos detectar a tiempo, estamos evitando una obesidad infantil a corto plazo. Entonces, es mucha más ventaja, perdón, en cuanto a como les decía, tiene mucha más ventaja en cuanto a la detección temprana de esta enfermedad, siempre y cuando hablemos de lo que es la prevención en cuanto a la obesidad principalmente, ¿sí? Sabemos que cuando hablamos de obesidad infantil involucra varias cosas, no solo al niño en este caso, debemos de involucrar a la familia, a todo el entorno familiar, qué es lo que consumen, cuál es el tipo de alimento que están consumiendo en el hogar, qué estilo de vida están presentando. El niño juega mucho eh, videojuegos o prácticamente está todo el día frente a la televisión, realiza o no actividades físicas. Todas esas preguntas que deben de ser realizadas para el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, ventajas tienen suficientemente. Los países cuyos sistemas sanitarios intentan adecuar los recursos a las necesidades y no al mercado consiguen muchos más resultados. Claro, cuanto menos uso de recursos, más resultados. ¿Cómo llegamos al uso disminuido en cuanto a los recursos? Detectando temprano un probable diagnóstico. Sobre todo, como les dije, hablamos de diagnósticos genéticos, hereditarios, ¿sí? Ya sea diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia, a ver qué otro más, de nutrición, que probablemente tiene mucho que ver también con la alimentación de la familia o del entorno familiar. ¿Qué más? Cardiopatías congénitas. Entonces, tiene mucho que ver la relación y el estilo de vida que le rodea a ese paciente principalmente. Cuando hablamos de atención primaria, decíamos que es el primer contacto con el paciente, ¿sí? Esto a su vez vuelven a subdividirse según su longitudinalidad, su integralidad y su coordinación. Vamos a hablar primero acerca de lo que sería el primer contacto con ese paciente. Normalmente todo esto forma parte de componentes esenciales en la atención primaria. ¿Cuáles son? Por lo tanto, componentes esenciales. En primer lugar, siempre hablamos del primer contacto con el paciente. La primera puerta de entrada, normalmente, ¿sí? ¿Para qué sirven? Normalmente, como les dije, es una puerta de entrada a todo el sistema de salud, ¿sí? Estas puertas de entrada sirven para atención, para diagnóstico precoz, ¿sí? De la enfermedad en general, principalmente las hereditarias, ¿sí? Normalmente es la mayor parte de las personas demandan atención, no conocen prácticamente qué es lo que quiere decir con esto. Gran parte de la población desconoce la función de una atención primaria a la salud. Prácticamente no abastece en cuanto a la información sobre la atención primaria a la salud. Entonces es importante hacerle conocer a la población cuál es la función del APS en la zona. ¿Cuál es la función? El diagnóstico precoz, el tratamiento a tiempo, la rehabilitación de ese paciente. Son funciones primordiales que cumplen las atenciones primarias dentro de cada comunidad. ¿Cómo puede organizarse? Normalmente, como decíamos, estas son puertas de entrada al sistema. Pueden estar dadas por médicos de familia o médico de cabecera, que normalmente termina siendo el médico de familia. Puede ser el médico general encargado de esa zona, aparte acompañado siempre
de sus colegas de trabajo, que sería gran parte profesionales de salud, enfermería, bioquímicos, farmacéuticos, obstetras. Entonces, prácticamente todo ese grupo de salud que puedan abarcar dentro de la comunidad es el primer contacto para el paciente. Charlas educativas sobre cómo prevenir el cáncer de mama, charlas educativas cómo generar una buena lactancia materna, cómo producir lactancia materna, cómo aumentar la producción, mejor dicho. Entonces, prácticamente tiene mucho que ver. Por eso les digo que casi el 80% hoy día se trata de abarcar toda atención primaria a la salud en cada país. A partir del primer contacto, la persona que presenta un problema recibe toda la información sobre el diagnóstico probable de su patología, ¿sí? Entonces reciben las ventajas del tratamiento en cuanto a una patología, las desventajas si ese paciente no presenta tratamiento o no cumple el tratamiento, ya sea médico o farmacológico, ¿sí? Porque tenemos que saber que hay patologías que son indicadas. En cuanto a tratamiento, podemos decir que son indicadas tratamientos médicos, todas las indicaciones que el paciente pueda seguir, una buena educación alimentaria, actividades físicas, cantidad de sueños permitidos, cantidad de horas de sueños permitidos, prácticamente son indicaciones médicas. Ahora, aparte hablamos de las indicaciones farmacológicas. Hay patologías que necesitan de ambos, una buena alimentación alimentaria y una buena medicación para obtener un buen resultado. Entonces depende mucho de la información que se le pasa al paciente y si el paciente comprende, porque tenemos que estar seguros si ese paciente comprendió ese diagnóstico y el tratamiento sobre todo para evitar que a la larga cumpla o pueda prevenir ciertas complicaciones principalmente. ¿Cuáles son los requisitos? Principalmente el requisito principal aquí es la accesibilidad. Debe de ser accesible, el paciente debe de poder llegar a cualquier momento, un horario abierto a todo público, debe de contar con insumos básicos, ¿sí? Y sobre todo la capacidad de la resolución, saber con qué diagnóstico el paciente está en el momento de la consulta y si ese diagnóstico puede ser tratado o no. Entonces se debe de conseguir principalmente el tratamiento de ese paciente, hacerle saber sobre su diagnóstico y tratamiento y también saber si el paciente es capaz de cumplir o no. En cuanto al primer contacto, ventajas. Decíamos que debe ser accesible, ¿sí? Debe ser fácil la, el contacto con el paciente o en este caso el paciente con el médico. Debe de haber una buena relación médico-paciente principalmente. Reducción de costos globales en cuanto a problemas agudos o preventivos. Lo ideal siempre se busca que el paciente tenga un costo disminuido en cuanto a lo que es, a lo que son insumos del Estado. Prácticamente si hay insumos del Estado, el paciente gasta menos, que es lo que se debe de buscar, ¿sí? En caso de no poseer insumos del Estado o el hospital no presenta insumos, tratar de que el paciente gaste lo menos posible en cuanto a su tratamiento. No quiere decir que debemos de dejar de tratar al paciente, debemos de tratarlo, pero pensar siempre también en el bolsillo del paciente, como solemos decir. Si es necesario el tratamiento, en cuanto a análisis laboratoriales, si es necesario, nada más se le pide. Eh, Normalmente, ante un dolor de cabeza, como ejemplo les utilizo, un dolor de cabeza con mareos que no pasa, primero se interroga el tipo de estilo de vida que presenta el paciente, qué tipo de alimentación, hace cuánto que presenta el dolor, prácticamente realizar todo el interrogatorio. No ir directamente a solicitar estudios sin saber cómo estuvo ese dolor días anteriores al paciente. Porque hoy día, en realidad, desde siempre se utilizaron varios métodos complementarios. ¿Cuáles son los métodos complementarios? Laboratorios, ecografías, tomografías, etcétera. Por un simple dolor de cabeza, sin interrogatorio no podemos llegar a solicitar tomografía, por ejemplo. Entonces primero sabemos el interrogatorio del paciente, probable diagnóstico y de acuerdo a eso, si es necesario, se solicita una tomografía. Si no es necesario, entonces no, dejamos
evitamos que el paciente gaste de más, se comprende. Ante un mismo paciente se solicitará menos pruebas que otros especialistas. Y aquí es donde le estuve hablando acerca de tratar de evitar la cantidad de métodos complementarios posibles en el paciente. Menor gasto, pero mayor capacidad de resolución en cuanto al tratamiento, ¿sí? Mejor diagnóstico, mejor tratamiento. ¿Qué es lo que buscamos ante todo esto en general? Buscamos la satisfacción de la población, que la población esté conforme con el profesional de salud, que esté conforme con todo el entorno en cuanto a los profesionales de salud, que haya un buen diagnóstico, un buen tratamiento, que la población en sí, que la comunidad en sí se sienta conforme con su médico de cabecera, que se sientan cómodos principalmente por la capacidad de resolución de la enfermedad. De longitudinalidad hablamos principalmente de una continuidad en general entre el médico y el paciente. Prácticamente se trata de seguir, hacer un seguimiento hacia lo que sería el médico y el paciente. Si hay un tratamiento de por medio, entonces ese médico normalmente realiza ciertas informaciones sobre el paciente, qué tipo de enfermedades normalmente necesitan una continuidad. Desde el momento de la primera consulta en cuanto al paciente, puede ser, por ejemplo, una diabetes, ¿por qué no? Utilizamos bastante esta patología como ejemplo porque es una de las patologías más comunes, como siempre digo. Prácticamente una gran parte de la población presenta diabetes, entonces es un ejemplo básico y fácil de utilizarlo porque es una patología que necesita de una buena alimentación, una buena medicación, un buen estilo de vida para evitar complicaciones a la larga, ¿sí? Y es una de las patologías más comunes en comunidades alejadas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esta característica, es una relación directa de continuidad en cuanto a lo que sería el médico y el paciente, ¿sí? Prácticamente se utiliza más el término continuidad justamente por la asistencia que requiere ese paciente de forma continua. Su consecución en cuanto a la longitudinalidad implica que las personas se sientan más identificadas en cuanto al médico, que se sientan cómodos. eh, ¿Por qué principalmente cómodos? Porque el médico ya conoce el cuadro del paciente, ya conoce en qué entorno familiar vive, si ese entorno familiar es estresante, si hay un entorno familiar depresivo, prácticamente se hace un tratamiento continuo al paciente. Entonces, ¿qué es lo que logramos con esto? Principalmente logramos la tranquilidad del paciente para con su médico, logramos lo que es la satisfacción en cuanto a lo que es el tratamiento del paciente. Eh, Prácticamente, como les digo, se siente cómodo, el paciente se siente cómodo con su médico de cabecera y por todo el entorno que presenta este médico, ¿sí? Es un proveedor. ¿Por qué proveedor? Porque a través del médico de familia puede llegar a otros servicios. Si ese paciente necesita extracción de muestra de sangre, el médico tiene un colega que pueda estar extrayendo, entonces se utiliza bastante a todo el profesional de salud a través del médico de cabecera. Entonces es una comodidad porque es una relación mucho más duradera entre el tratamiento del médico con el paciente y se logra mejor efectividad también. ¿Cuáles son las ventajas? Y prácticamente cuando hablamos de ventaja decimos un poco de todo. Aparte de la accesibilidad, la tranquilidad del paciente, mejor tratamiento, mejor seguimiento, son mejores resultados a su vez. ¿Por qué? Por el tratamiento continuo, porque el médico está interesado en su paciente, entonces ayuda al médico, el paciente se siente motivado por el médico para seguir un buen tratamiento, un buen estilo de vida y así evitar que su glicemia se altere o que su presión esté alterado. Entonces prácticamente es un control continuo, ¿sí? Cuando hacemos integrabilidad o integramos todos los servicios, obtenemos mejor resultado. Muchos mejores son los resultados en cuanto a la atención
en general de todos los servicios, ¿sí? Ya sea, como les dije, atención por consultorio, puede también estar abarcado lo que es la atención domiciliaria, en la consulta en casa, ¿sí? Claro que acompañado siempre de un personal de enfermería o bioquímico, ¿está bien? Entonces, normalmente la atención primaria proporciona y cumple todas las necesidades del paciente. Y no solo el paciente, sino del entorno familiar de ese paciente, a través del médico de cabecera normalmente. ¿Cuál es el requisito principal? Es identificar las necesidades de salud de esa población. ¿Qué enfermedades ocurre con mayor frecuencia y por qué? ¿Cómo hacemos para evitarlo? Entonces, prácticamente todos los personales o los profesionales, mejor dicho, perdón, de salud están capacitados o se sienten capacitados para lograr un buen diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Oferta de servicios en atención primaria a la salud. Mayor acción, mayor promoción y sobre todo mayor protección en cuanto a la salud, ¿sí? Y aquí hablamos en general. Cuando decimos salud, hablamos de las definiciones principales. Otras funciones que también podemos encontrar como ofertas de servicio en atención primaria, podemos decir uno de los servicios importantes que es la atención domiciliaria, ¿sí? Donde el médico acude al paciente para su consulta en su domicilio. Normalmente se busca un lugar agradable, cómodo, por ejemplo, el paciente puede estar encamado o en alguna silla, escritorio, un lugar cómodo donde pueda hacerse una consulta. Normalmente las consultas domiciliarias tienen una duración de 40 minutos, una hora, entonces se busca comodidad más que nada, ¿sí? Aparte también podemos hablar de las consultas domiciliarias, decimos también las ambulatorias. Entonces existe dos tipos de consultas que son como servicios principales de atención primaria. Dentro de eso podemos clasificar como aquellas rehabilitaciones, medicamentos, los tipos de servicios que pueda ofrecer, ya sea odontológico, ¿sí? Donde implique la asistencia médica, normalmente también podemos decir la especializada, es una alta demanda. En general decimos especializadas, como les dije, el médico encargado puede estar atendiendo de niños, jóvenes, adultos, hasta ancianos, que son los idosos, ¿está bien? La coordinación, cuando hablamos de la coordinación es algo esencial en cuanto a atención primaria. Sin coordinación prácticamente es muy difícil lograr integrar todas las especialidades y sobre todo el primer contacto. Entonces la coordinación más que nada aquí es lo primordial en la atención primaria en la salud. Es prácticamente imprescindible. Normalmente se requiere la asistencia desde el primer nivel del paciente hasta su tratamiento final, ¿sí? Aparte de la coordinación, ¿qué funciones cumple? Promueve la atención primaria de la salud a través de la coordinación, incentiva a la comunidad a poder participar de lo que serían los servicios de atención primaria, ayuda también gran parte de profesionales de salud, prácticamente como les dije, es integral, todos participan para su función. Se asignan ciertos presupuestos de acuerdo al nivel de salud que pueda ofrecer ese puesto. Hablamos en general desde el Estado a través del ministerio, ¿sí? Se incorporan tecnologías informáticas, tiene mucho que ver porque hoy día prácticamente todos los servicios están registrados tecnológicamente. Entonces, una vez que el paciente acude a consultorio, desde su primera consulta se registran los datos básicos y luego cada consulta directamente a la parte informática, por ejemplo, se busca el antecedente anterior del paciente, ¿sí? Pasemos a hablar un poco de lo que es medicina familiar, ¿sí? Tenemos que saber que esta especialidad abarca prácticamente integrar todas las especialidades en una sola. Tiene un servicio de promoción, un servicio de prevención, un tipo de servicio curativo. ¿Por qué? Porque busca principalmente la rehabilitación del paciente, donde involucramos aquí gran parte de la población. Aparte del paciente, podemos involucrar a su familia, podemos involucrar a la comunidad. Entonces, prácticamente todo esto es integrativo. En especial, decimos principalmente en cuanto a la familia, al paciente, la familia y la comunidad principalmente, ¿está bien? Entonces por eso decimos que sus datos, todo lo que se realiza un tipo de análisis general,
de todo el entorno familiar del paciente. Como les había dicho, si el paciente vive en un ambiente familiar tenso, de bajo mucho estrés o un ambiente familiar depresivo, probablemente ese paciente también pueda presentar lo mismo. Entonces se estudia, se trabaja y se trata a toda la población en general. ¿Sí? Bueno, promoción y prevención. ¿Qué tipo de promoción y prevención? Principalmente evitar enfermedades a largo plazo, ¿sí? Evitar o tratar de disminuir la cantidad de exposición de riesgos, qué tipo de patologías se puede evitar. Normalmente, como les dije, aquellas patologías genéticas, hereditarias. También aquí se aplica lo que serían los accidentes normalmente dentro de casa. ¿Cómo evitar? Son factores de riesgo también que tienen mucho que ver. Aquí nuestra función principal es la de prevenir, ¿sí? Cuando hablamos principalmente de prevenir enfermedades a largo plazo, utilizamos lo que es el diagnóstico precoz. Así evitamos también un diagnóstico o una enfermedad ya avanzada donde no podamos llegar a tiempo. Y aquí aplicamos todo tipo de patologías, no solamente diabetes, hipertensión, obesidad, sino ya hablamos en general. Sabemos que si ese paciente es obeso hoy, mañana puede presentar un riesgo cardiovascular mucho mayor y a su vez también un infarto agudo de miocardio que pueda producirse lo más rápido posible a causa de la obesidad. Entonces llegar a tiempo, principalmente como les digo, es diagnóstico precoz. La función principal del médico de familia es el diagnóstico precoz. Mantenimiento de la salud, ¿cómo hacer? Y normalmente para mantener la salud se utilizan ciertas estrategias. ¿Qué tipos? Aquellos planes, cómo llegar, conocer el entorno, el ciclo vital, el ciclo familiar del paciente. Si esa familia presenta factores de riesgo, como les digo, factores de riesgo normalmente son aquellas causas de la enfermedad que puedan producirse de aquí a 10 años o a corto o a largo plazo principalmente, ¿sí? Ya sea obesidad, hipertensión, son factores de riesgo de una enfermedad, ¿sí? Antecedentes familiares, si los familiares son tabaquistas o alcohólicos, buscar, estudiar todo el entorno del paciente, ¿sí? Familia, comunidad de atención. Normalmente sabemos que todo paciente se refugia en la familia, por lo tanto de ahí la importancia de conocer en qué entorno familiar está ese paciente. Estudiar a la familia para luego tratar al paciente, ¿sí? Tiene mucho que ver el ambiente que le rodea al paciente, es de gran influencia, ya sea para la salud física, psicológica, prácticamente todos los miembros de la familia en sí. El rol del médico familia normalmente, como habíamos dicho, es la puerta de entrada, ofrece servicios de salud bastante importante. Su función es amplia, cumple y debe de cumplir, mejor dicho, todas las expectativas en cuanto a la salud, desde la presunción del diagnóstico hasta lograr realmente el diagnóstico final del paciente y a su vez su tratamiento, ¿sí? Ayuda principalmente coordinando trabajos en equipo que sea multidisciplinario. Aquí abarca, cuando decimos multidisciplinario, hablamos de varias disciplinas que ingresan dentro de un solo servicio, ¿sí? Principalmente los profesionales de salud. Sus funciones son las de gestionar recursos de la salud. En realidad, cuando hablamos de médico familia, decimos en general. ¿Por qué? Porque casi el 90% de las atenciones primarias de salud están cubiertas por médicos de familia. Si no son médicos de familia, normalmente son médicos generalistas que cumplen la misma función. Deben de saber manejar recursos de la salud, saber tratar en cuanto al equipo de salud, coordinar y a su vez trabajar con ellos, ¿sí? Y como decía anteriormente Sócrates, si alguien busca la salud, pregúntale si éste está dispuesto a evitar en el futuro las causas de su enfermedad. Si no está dispuesto, entonces mejor abstenete a ayudarlo. Si el paciente no es capaz de evitar eso que le está produciendo la salud, entonces probablemente no lleguemos a un tratamiento correcto para ello. Muchas gracias, gente. Cualquier cosa estoy a disposición. Les dejé mi número. A través de la delegada vamos a marcar para la teleconferencia. ¿Está bien? Saludos.